Se llamaba Tony Alexander King, y su nombre quedará para siempre asociado a dos de los crímenes más terribles de España. Pero su historia empezó mucho antes, lejos de Málaga, lejos de las víctimas que acabarían marcando su destino. Tony King nació en 1967, en un barrio del norte de Londres. Su infancia fue aparentemente normal, pero desde joven mostraba señales de agresividad y un carácter inestable. Quienes lo conocieron en su adolescencia lo describían como un chico violento, con un temperamento impredecible. A los 20 años ya tenía antecedentes por robos y por comportamientos agresivos. Y poco después, comenzó a desarrollar un patrón que se repetiría una y otra vez, el ataque a mujeres jóvenes. En 1986 fue detenido por primera vez por agresión sexual. Cumplió una corta condena, al salir, reincidió. Era reincidente compulsivo, y el sistema británico no supo o no quiso detenerlo a tiempo. En los años 90, la prensa inglesa lo apodó el estrangulador por su forma de actuar, seguía a las mujeres de noche, las sujetaba por detrás y las estrangulaba. En algunos casos las violaba, en otros las dejaba inconscientes y huía. Fue arrestado finalmente en 1991 y condenado a 10 años de prisión. Cumplió parte de la pena, y durante su estancia en la cárcel se sometió a programas de reinserción y terapia psicológica. Pero los informes de los profesionales eran claros, no mostraba empatía, no asumía la culpa, y tenía una personalidad narcisista, manipuladora y potencialmente peligrosa. Aún así, fue puesto en libertad en 1996. Un año después, decidió marcharse del Reino Unido. Su nombre seguía asociado a agresiones sexuales, y según varios reportes, quería empezar de cero en otro país. Eligió España. Se instaló en la Costa del Sol, una zona muy popular entre británicos. Encontró trabajo como camarero y en locales de ocio nocturno. Llevaba una vida aparentemente tranquila. Tenía pareja, incluso una hija, y pasaba desapercibido. Pero tras esa fachada normal se escondía el mismo depredador. Tony King no había cambiado. Simplemente había cambiado de escenario. En 1999, en Mijas, desapareció Rocío Van Ninkoff, una joven de 19 años. Su cuerpo apareció días después, apuñalado y abandonado en la cuneta. La policía buscaba desesperadamente a un culpable, y se centró en otra persona, Dolores Vázquez, la expareja de la madre de Rocío. Mientras España condenaba a una inocente, Tony King seguía libre. Trabajaba, salía, sonreía a los vecinos. Y 4 años más tarde, volvió a matar. El 15 de agosto de 2003, en Coín, atacó a Sonia Caravantes, de 17 años. La abordó cuando volvía a casa de madrugada, la golpeó, la agredió y la estranguló. Fue un ataque rápido, brutal, impulsivo. Pero esta vez, cometió un error, dejó rastros de su ADN en el cuerpo de la víctima. Esa prueba biológica fue la que, días después, permitió identificarlo. El ADN de Tony King coincidía no solo con el crimen de Sonia, sino también con el de Rocío Van Ninkoff. Cuando lo detuvieron, intentó mantener la calma. Negó los hechos. Dijo que no recordaba nada. Más tarde, intentó culpar a un amigo, Robert Graham, un británico con el que había tenido contacto. Afirmó que había estado presente pero no había matado a nadie. Pero las pruebas eran tan contundentes que no había escapatoria posible. Durante los interrogatorios, los agentes describieron a Tony King como un hombre frío, calculador, y, al mismo tiempo, arrogante. No mostraba arrepentimiento ni compasión. Parecía disfrutar del poder que generaba contar su versión. En los juicios posteriores, los psicólogos coincidieron en el diagnóstico: trastorno de personalidad antisocial, narcisismo extremo y ausencia total de empatía. Un perfil de depredador sexual clásico, con impulsos de control y dominación. Tony King fue condenado en 2005 a 36 años de prisión por el asesinato y la agresión sexual de Sonia Caravantes, y en 2006 se le sumó otra condena por el asesinato de Rocío Van Ninkoff. En total, más de 55 años de cárcel. En prisión ha mantenido un comportamiento aparentemente correcto. Ha colaborado en algunos momentos con las autoridades, dando detalles sobre los crímenes, pero siempre intentando manipular la narrativa. Algunos funcionarios lo describen como un actor, alguien que se adapta para conseguir beneficios. Durante los años posteriores a su detención, se investigaron otros casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en el sur de España,
para comprobar si podía estar relacionado. Se revisaron pruebas, ADN y testimonios, pero no se hallaron coincidencias directas. Aún así, muchos expertos creen que pudo haber más víctimas. El caso de Tony King no solo destapó su propia maldad, sino también los errores del sistema. Un sistema que permitió que un agresor sexual reincidente, fichado y diagnosticado como peligroso, pudiera salir de prisión, cambiar de país y empezar de nuevo sin control. En Reino Unido, su liberación fue un escándalo nacional. Nadie avisó a España de su historial criminal. Nadie lo vigiló. Si se hubieran tomado medidas, Rocío y Sonia habrían seguido vivas. Y Dolores Vázquez nunca habría sido condenada injustamente. Hoy, Tony King continúa cumpliendo condena en una prisión española. En las pocas entrevistas que se han publicado sobre él, siempre muestra una mezcla de frialdad y egocentrismo. Se describe a sí mismo como alguien malentendido, como una víctima de sus circunstancias. Pero sus actos hablan por sí solos. El perfil psicológico elaborado por los peritos es claro: Tony King es un hombre sin empatía, incapaz de sentir remordimiento, con una necesidad constante de controlar y dominar. Alguien que se creía más inteligente que los demás, y que disfrutaba manipulando tanto a sus víctimas como al entorno. En cierto modo, la historia de Tony King es la historia de cómo un monstruo se forma poco a poco. Un joven violento que nunca recibió ayuda real. Un sistema que falló al liberarlo. Y una cadena de errores que terminó con 2 jóvenes asesinadas y una inocente encarcelada. Su nombre siempre irá ligado a Rocío Van Ninkoff y Sonia Caravantes, 2 víctimas que no se conocieron, pero que murieron por las mismas manos. Hay crímenes que destruyen familias. Y hay otros que destruyen la fe de todo un país en su propia justicia. Este fue uno de ellos. Porque Tony King no solo mató a Rocío y a Sonia. También mató la confianza de un sistema entero. Y aunque pasen los años, su historia seguirá recordándose no por quién fue él, sino por lo que su maldad desató, una cadena de dolor, de injusticia, y de verdades que tardaron demasiado en salir a la luz. Alguien habla con mi hija, y eso no importa nada, ¿por qué? Pues contaminado aquí, yo soy inocente, el criminal es fuerte.